Vos viste a Javier Milei presidente en el año 2020. O sea, la verdad me había olvidado que escribí esto... eso. Porque toda una generación de jóvenes que no conoce lo que es el crecimiento económico podría experimentar esa experiencia de crecimiento por primera vez en su vida bajo un gobierno liberal. Si a Milei le va mal, el próximo presidente es Kicillof. ¿Sabés que ayer veía una nota de Navarro diciendo eso? Nuestro faro es Kicillof. Y como, pero para, todavía no asumió. Milei es un presidente que asume con una militancia de las ideas liberales que, si querés, al kirchnerismo construir una militancia así le tomó años, miles y miles de puestos en el Estado y miles de millones de dólares. Entonces, acá hay un montón de gente que lo está haciendo por convencimiento. Hola amigos, ¿cómo están? Amantes del marketing y de la comunicación. Bienvenidos a un nuevo video aquí en Praset. Hoy, formato especial, formato entrevistas. Javier Milei es el nuevo presidente y hay mucho para estudiar, para aprender, para analizar. Y por eso queremos charlar con Federico Domínguez, que si no lo conoces ya lo vas a conocer, te va a volar la cabeza lo que vamos a charlar ahora en minutos. Fede, un gusto, bienvenido. Un placer, Juli, gracias por la invitación. Te contacté por Instagram hace ya unas semanas porque me leí justamente tu primer libro, La rebelión de los Pandemials. Mi viejo libro, que ya tiene unos años. Tu viejo libro tiene nada. Del 2020, de julio del 2020. Y describe muy bien lo que para mí es esta nueva generación de los Pandemials, que quiero comenzar por ahí. Para quien está viendo por primera vez, te está encontrando, no sabe qué son los Pandemials. ¿Qué son los Pandemials, Fede? Los Pandemials es la generación que nació entre 1995 y el 2012. 2012. También okay. Se los conoce como generación Z y es la generación que salió a la vida adulta junto con la pandemia. Ok. Ahora, ¿la pandemia qué fue? La pandemia es un hecho que no cambió el mundo, sino que lo aceleró. Todo lo que esperábamos que sucediera en 5 o 10 años sucedió en unos pocos meses. Y eso anticipó ciertos fines de ciclo. Y por definición, los fines de ciclo son periodos turbulentos. Es por eso que yo hablaba en el libro de la década de las turbulencias, que es un poco lo que estamos viviendo en el mundo con el mayor nivel de tensiones geopolíticas desde la década es la caída del muro de Berlín. 2020-2030 para vos. ¿Cómo? Lo que vos decís como década de las turbulencias es esta, la que estamos viviendo. Que en el mundo va a ser turbulenta. Bien, ya vamos el 30% y está siendo turbulenta. Y está siendo turbulenta. Y la característica de esta generación, mi generación, los millennials... ¿De qué año sos? 87. 87. Millennials somos 1980-1994. Okay. Es una generación de transición. Los que vienen después, los pandemias, la generación Z, es una generación con valores muy definidos. En el mundo podemos decir que es una generación que no acepta el cambio climático, no acepta la violencia contra las mujeres, no acepta un estilo de vida basado en contraer grandes deudas, no aceptan los políticos que no son auténticos, ¿no? Tienen valores muy definidos y no solo eso, sino que se movilizan por lo que quieren. Si nosotros vemos las grandes marchas globales por un montón de cuestiones, siempre están estos jóvenes detrás. Ahora bien, estos jóvenes que en el mundo se identificaron con una agenda mucho más social, en Argentina se identifican con una agenda mucho más económica. ¿Por qué? Porque esta generación en nuestro país no conoce lo que es el crecimiento económico. Vivieron toda su vida adulta, su adolescencia, en crisis económica, en inflación, y están muy preocupados porque ven que no tienen un futuro. A ver, hay toda una generación, que son un poquito más grandes que nosotros, que vivieron los buenos años del kirchnerismo entre 2003 y 2011. Estos jóvenes no tienen ni idea de lo que es eso y no quiere que les pase lo mismo que a sus hermanos mayores, que a sus padres en muchos casos. Quieren tener un futuro. Y es por eso que se movilizan y están logrando grandes cambios. Si nosotros vemos quiénes llevaron a la presidencia a Javier Milei, no fueron las élites. El giro hacia las ideas liberales no vino desde las élites, no vino desde los grandes empresarios. Vino desde los jóvenes y las clases medias bajas trabajadoras, que dijeron basta en un evento de enorme magnitud, porque lo que está sucediendo es que el liberalismo le está disputando al peronismo la representación de los sectores populares. Es un hecho enorme que habla de un profundo cambio de ciclo en nuestro país. Profundo cambio de ciclo que lo que a mí me interesa es descubrir por qué lo encarna Javier Milei. Porque cuando uno analiza el resto de los competidores, a principio de año eran 8 los candidatos a presidente. Manes, Esper, Vidal dijo que iba a ser presidente, Elisa Carrió. Es muy interesante decir por qué Milei llama la atención, cuál fue el gran diferencial, sacando de lado lo político, ¿no? Sacando de lado las alianzas,
¿por qué crees que el mensaje de Milei, que se lo ha tildado de un mensaje de miedo, de agresión y de tantos otros títulos que se le han dado, ¿por qué el mensaje de Milei llegó? Vos nombraste la palabra auténtico antes. ¿Tiene algo que ver eso? Yo creo que hay dos cuestiones. Primero, obviamente, Milei es un candidato auténtico. La gente le cree porque dice la verdad, no le quiere vender a la gente espejitos de colores. Y después Milei interpretó muy bien una cuestión cíclica de Argentina. Argentina viene de 80 años de un ciclo institucional en el cual la respuesta a las crecientes demandas sociales fue más Estado y más intervención. Bien. Eso sucede desde la década del 40. Ese modelo entró en crisis durante, diría, el segundo mandato de Cristina Kirchner. Vivió un periodo de transición y en la pandemia terminó de implosionar. Hoy la gente dice, che, este modelo de más Estado a mí no me está resolviendo los problemas. Me hablan de más derechos. ¿De qué derechos me están hablando si no llego a fin de mes? Esto se da junto con la... quiero hacer un paréntesis. Sí. Segundo periodo de Cristina, los pandemials tenían 13, 15 años y algunos empezaban a despertar políticamente. Exactamente. Bien. Eso está bueno como recordarlo, ¿no? Como estos pandemias, ¿de dónde vienen? Vienen de casi 12 años. De crisis. En crisis. De sí, crisis. Sí. Y de que, perdón, y que no sabemos quién es el responsable. Porque, viste, es Macri, no, es Alberto, todos, no, es Cristina, ¿viste cómo todos. Está? Es el kirchnerismo, es Macri, es todos los gobiernos de los últimos 50 años, 80 años. Sí, sí. Y esto es muy interesante porque se da junto con el fin de un ciclo económico. Argentina vivió 3 ciclos económicos en su historia, está iniciando el cuarto. El primero fue el ciclo económico liberal, entre 1880 y 1930. Una Argentina abierta al comercio, abierta al capital, abierta a la tecnología con un Estado chico. Bien. Que se focalizó en desarrollar el sector privado, exportar más. Una Argentina que fue potencia, país más rico del mundo, con los mayores estándares de vida entre muchos países. Después vino un ciclo intervencionista que se inicia con la crisis de 1930. Ese ciclo intervencionista se potencia con la llegada de Perón al poder y pasamos de una Argentina que pensaba en exportar más a una que empieza a pensar en importar menos, sustitución de importaciones. Empieza la intervención sobre la economía. Empieza la escasez crónica de divisas, un montón de problemas. Ese ciclo económico termina con la muerte de Perón, el Rodrigazo y la gestión económica de Martínez de Oz. Y ahí empieza un ciclo económico que es no solo intervencionista, sino también de destrucción del stock de capital. En los últimos 50 años, la política, para satisfacer las demandas sociales, recurre a todos los recursos que pudo capturar. ¿Qué vimos en 50 años? Confiscación de depósitos bancarios, confiscación de ahorros jubilatorios, uso indebido de reservas del Banco Central, emisión monetaria, impuestos confiscatorios, endeudamiento en dólares masivo, endeudamiento en pesos masivo. Digamos, chupó todo. Hoy no queda nada. Entonces, Argentina va hacia un cambio, no porque la política quiera o la sociedad quiera, sino porque no hay más alternativa. Y Javier Milei eso lo dice claramente. Dice, acá tenemos que cambiar de rumbo, porque si no vamos a la peor crisis de la historia argentina. Estamos yendo directo a una hiperinflación. Claro. Y cuando vos ves los números, es real. Entonces, volviendo a tu pregunta original, la gente busca un candidato auténtico, que le diga la verdad, que no le venda espejitos de colores, y que entienda también un poco el contexto global, ¿no? Acá hay una cuestión de que Argentina, las últimas décadas, se desconectó del mundo. Lo que funciona en todo el mundo, los políticos le dicen a la gente que en Argentina no va a funcionar. Y no es así. Desde la Revolución Gloriosa en Inglaterra en 1688, que es cuando se crean las instituciones liberales modernas, la figura de un primer ministro, parlamento, leyes de propiedad, de patente, bueno, un montón de cuestiones, que esa conjunción de instituciones liberales, capitalismo, tecnología, llevaron a la humanidad al punto más bajo de pobreza en la historia humana. Ese modelo bajo el cual crecen los países, que Argentina lo adoptó a fines del siglo XIX, Argentina se distanció de eso en los últimos 80 años. Y los políticos le dicen, che, eso que funciona en todo el mundo acá no funciona. Porque somos Argentina. Porque somos Argentina, lo cual es totalmente absurdo. Funcionó en el pasado, funciona en un montón de países y va a volver a funcionar en Argentina. Bien. Entonces yo creo que la gente, bueno, entendió eso de Javier Milei y captó el mensaje, ¿no? También acá hay una cuestión de Milei que logró empatizar el vínculo emocional que logró con el votante y hacerle entender a la gente que el problema acá fue la política.
la casta política, la casta sindical, los empresarios prebendarios, todo un grupo de castas, de grupos privilegiados que son diferentes al resto de la sociedad, pues se sienten con más derechos y lo único que hacen es extraer recursos del resto de la sociedad. Bien. Subtraen, ¿no? Perfecto. Quiero leer algo porque cuando llegué a este punto, la página 133, un poquito del spoiler, pero igual te recomiendo que te compres este libro porque además de hablar un poco, de vaticinar lo que se viene, hay muchas cosas. Por ejemplo, nombrás el caso de la ley de alquileres en Alemania, que se congelan los precios por tanto tiempo. Fue como, y ahí empecé a investigar un montón de cosas que dije, mira qué interesante. Pero en la página 133 nombrás algo que lo quiero leer textual porque, digo, es clave. Dice, el líder tiende a generar empatía y la sensación de no estar atado a la estructura tecnocrática. Transmite la capacidad de brindar soluciones sin tener que rendir cuentas a las corporaciones ni estar limitado por intereses previos. En su discurso ofrece la visión de un esquema verticalista en el que las órdenes son acatadas y no pueden ser influidas por las élites. Esto no significa necesariamente que el líder sea autoritario, solo que debe responder por sus actos ante el sistema democrático y la población, y no ante una estructura del poder paralela controlada por la tecnocracia y un grupo con capacidad de lobby. Si hoy un líder intenta avanzar sobre la división de poderes, los pandemials serán los primeros en impedirlo. Buscan en él, en este líder, empatía frente a sus problemas y eficiencia para resolverlos, no un mensaje autoritario. Quieren un presidente, no un títere que sea la cara visible de poderosos intereses que lo condicionan. Estos jóvenes creen en la democracia, rechazan toda forma de autoritarismo y la violencia. Puede haber, como en toda generación, minorías radicalizadas y violentas, pero no dejan de ser eso, minorías que no representan al conjunto. Vos viste a Javier Milei en el año 2020, vos viste a Javier Milei presidente en el año 2020. O sea, la verdad, me había olvidado que escribí eso. Esto que vos describiste es Milei. Sí, es Milei. O sea, esto que vos describiste, ¿en qué año escribiste? ¿En qué momento del 2020 escribiste? No, esto? y eso lo escribí apenas empezó la pandemia. Marzo. En marzo, antes de la pandemia, sí, marzo, abril. O sea, vos ya venías como viendo algo, con la pandemia se te despertó, pero Este libro lo empecé a escribir en Sí. Berlín en noviembre del 2019. Okay. Y en enero del 2020 me puse a escribir y cuando llegó la pandemia, en enero, digamos, después en marzo, cuando llegó la pandemia, lo encaminé un poco para publicarlo rápido. Pero, viste, o sea, es textual. Es como, queremos un líder fuerte, lo que vos planteás, pero que respete las instituciones. Que no respete lo que dicen los lobbies, sino que respete a la autoridad. Esto está muy vinculado a lo que es el fracaso de la tecnocracia en el mundo. Uh-huh. Después de la Segunda Guerra Mundial... Perdón, decinos para que quizás no sí. sabe qué es la tecnocracia. La tecnocracia es un grupo de gente que emerge Bien. muy fuertemente después de la Segunda Guerra Mundial, que por lo general son personas formadas en las mismas universidades, con un pensamiento bastante uniforme, que podemos decir que en el mundo funcionó bastante bien mientras hubo un enemigo común contra el cual luchar. Bien. Esto fue durante toda la época de la Guerra Fría. Entonces, se preocuparon porque la gente común esté mejor en el marco de la competencia militar, económica, cultural contra los soviéticos, ¿no? Cuando cae el muro de Berlín, la tecnocracia, al no tener un enemigo contra el cual luchar, entra en crisis y se empieza a dedicar más a sus propios intereses. Y yo defino un poco, a ver, un ejemplo de gobierno tecnocrático fue el de Macri. Ok. Se intentó aplicar en Argentina el librito. Tenemos inflación, subamos la tasa de interés, bajemos el déficit gradualmente, hagamos ese manualcito que indican los libros que hay que aplicar en Argentina. Y que, digamos, y no tuvo en cuenta tanto las características locales de nuestro país. Y eso fracasó estrepitosamente, fue un fracaso rotundo. Entonces, yo creo que ahí es donde Milei interpreta cuáles son las características de Argentina, las características del momento, y no solamente que lo interpreta, sino que lo transmite correctamente. Claro, es el balance entre aplicar lo que se aplica en todo el mundo, contemplando las particularidades del Exacto, territorio. por ejemplo, el tema monetario en Argentina. Argentina, los únicos periodos de su historia donde no tuvo inflación fue bajo el modelo de caja de conversión entre 1898 y 1935 y durante la convertibilidad. Entonces, mantener el peso como moneda en un país como Argentina es utópico. Claro. Nunca funcionó. ¿Se podría intentar? Sí, pero las chances de que no funcione son elevadas. Bien. Algo que vos en la página 104
insisto, compren el libro, léanlo, se van a encontrar con esta información que es muy interesante. Compartís un informe que dice: los jóvenes que pasan más de 3 horas al día en las redes sociales son más susceptibles a la depresión, la ansiedad y otras enfermedades, y tienen mayor tendencia a internalizar sentimientos negativos sobre sí mismos. Así como el cigarrillo, el alcohol o el abuso del azúcar producen efectos negativos sobre su salud. Más adelante decís, en el año 2017, es interesante resaltar el año, el ex vicepresidente de crecimiento de usuarios de Facebook dice: los circuitos de feedback instantáneos de corto plazo impulsados por la dopamina que estamos creando están destruyendo el funcionamiento de la sociedad. El exceso de redes sociales es claramente adictivo y está provocando la depresión e infelicidad. ¿Cómo tiene que ser un líder político a nivel comunicacional para hablarle a esta generación, a estas pandemias que sufrimos estos problemas, estos desafíos? Una generación que, yo digo la generación del pedido ya, no es nada nuevo, ¿no? Como estamos acostumbrados a, quiero comida, viene en 20 minutos. Quiero un auto, viene ya. Quiero una cita, macheo por una aplicación. Y si no me gusta, no voy al restaurante, no pido más ese auto, no voy a ver más a esa persona. ¿Cómo tiene que ser el líder a nivel comunicacional para contemplar esta cuestión psicológica de las masas y de las generaciones que hoy en día en Argentina, si no me equivoco, casi el 40% de la población tiene menos de 45 años? O sea, son pandemias ahí en su auge. Empático y cercano. Vos lo que estabas describiendo ahí, el tema de las redes sociales, mucha gente se refugia en las redes sociales porque siente que el mundo es hostil. Uh-huh. Es un lugar de reclusión. Y el exceso de redes sociales genera depresión, ansiedad y un montón de cuestiones. Acá hay una importante crisis en el mundo, que es la crisis de la soledad. Se piensa que la crisis de la soledad afecta principalmente a las personas mayores, cuando afecta también mucho a los jóvenes. Muchas personas que se sienten solas, y recordemos que esta generación es la que menos tiempo físico pasa interactuando con sus pares. Entonces, hay poco tiempo físico con amigos, hay menos tiempo físico con familia. Ya no se va a una oficina todos los días. O sea, soledad, incluso estando conectado y viendo 3.000 personas por día en Exacto. historias. Las redes también te generan mucha ansiedad, porque vos ves en las redes y decís, che, todo el mundo está pasando bárbaro, no, sí, porque sí. De tus 1.000 amigos hay 10 que justo están viajando. 1.000 amigos. También exacto, eso está ¿no? bueno. 1.000 contactos. Entonces yo creo que también ahí es donde la gente lo que quiere sentirse es que la entienden, que no está sola y que alguien está luchando por resolver sus problemas. Y el votante, especial los más jóvenes, no son boludos. Se dan cuenta cuando alguien les quiere meter una campaña del miedo, como fue la tremenda campaña del miedo de Massa, cuando les mienten en la cara. Digamos, no hay que subestimar al votante y mucho menos a los jóvenes. Por eso el Milei, por eso los gritos calaron bien. Su comunicación eufórica y pasional. Sí, conectó con una fibra emocional de la gente que está harta de que le roben en la cara, harta de que vas a comprar un paquete de fideos y tiene 35% de impuestos, hartos de que un auto tenga 50% de impuestos, hartos de que no haya una moneda y no puedas pedir un crédito para comprarte una casa, ¿no? Es un grito de furia que habla también de un contrato social que en Argentina está roto. En Argentina la pobreza siempre estuvo asociada al desempleo y al trabajo en negro. Bien. Hoy tenemos trabajadores registrados pobres. Claro. Hay mucha bronca. Y es natural que haya mucha bronca, porque se ve como una parte de la élite política se enriquece cada vez más, como ciertos sectores protegidos les va cada vez mejor, y después tenés a la mayoría de la sociedad que la está pasando muy mal. Quedan 7 años de esta década de turbulencias, como decís vos. ¿Qué le dirías a los políticos, tanto Javier Milei como el resto, que quieran liderar esta generación o que quieran, en el caso de Milei puntualmente, gestionar? ¿Cómo le tienen que hablar? Vos me decías recién empatía, pero a veces me cuesta comprender cómo tendría que ser una comunicación de Milei a partir de ahora, contemplando que se vienen meses de inflación y de un gran desafío, en una generación que capaz no está más de 3 segundos en un video. La verdad, hay que decir la verdad. Claramente. Por más que sea dura. Por más que sea dura, sí. Yo ayer escuchaba a Milei con Fantino, sí, y justamente decía, che, si no hacemos las cosas bien, vamos a una hiperinflación. Y es la realidad.
Hay que explicar lo que está Y sucediendo. los pandemials soportarían 6 meses a este ritmo, por decirte, por más que el séptimo de golpe Argentina... Es que por eso el ejemplo tiene que empezar por la política. Es inmoral pedir a la sociedad un ajuste, pasar meses duros, si el ajuste no empieza por la clase política, por los contratistas del Estado, digamos. Bien. Es una cuestión moral. Ahora bien, acá lo importante también es que hay que dar un mensaje positivo. Argentina tiene meses muy duros en el corto plazo, va a haber un verano que va a ser muy duro, hay que pasar el verano, parafraseando al Sogaray, hay que pasar el verano, pero si pasamos el verano hay un mundo de oportunidades para Argentina. Bien. ¿Por qué? En un mundo con tensiones geopolíticas muy significativas, Argentina tiene una oportunidad de alinearse con las democracias liberales y pasar a ser un proveedor confiable de alimentos, petróleo, gas, litio, servicios tecnológicos. Los últimos 200 años Argentina vivió del campo. Fue el único sector que logró un dinamismo exportador suficiente para tener cierta diferencial, si querés, en lo macroeconómico. Ahora bien, las próximas décadas vamos a vivir del campo, del petróleo, del gas, del litio, de los servicios tecnológicos. Te doy un ejemplo, solo 2 sectores. El año pasado, 2022, el déficit de la balanza energética fue de 5.000 millones de dólares. Este año vamos a cerrar en equilibrio. El año que viene va a ser un superávit de 3.000, 4.000 y el 2025 puede ser un superávit de 8.000, 9.000. O sea, litio. El año pasado tuvimos unas exportaciones por 700 millones de dólares. 2025 podrían ser de 7.000, 8.000. Estamos hablando que solo 2 sectores nos van a aportar 20.000 millones en exportaciones netas. O sea, Argentina en el 2025 va a exportar más de 100.000 millones de dólares frente a los que fueron 70.000 de este año. O sea, eso habla de que Argentina va a tener los dólares para poder abrir su economía y para poder tener un nuevo motor de crecimiento, porque el modelo de sustitución de importaciones se agotó hace décadas, el modelo de consumo del stock de capital se agotó, y esos dólares son los que van a permitir abrir la economía y que la microeconomía también comience a traccionar, ¿no? O sea, soy muy positivo en el mediano plazo con Argentina, pero para eso hay que hacer 2 cosas bien: alcanzar el superávit fiscal y solucionar la cuestión de las LELIQs. Si hacemos eso, Argentina crece y mucho. Si a eso le sumamos reformas estructurales más profundas, baja de impuestos, reforma laboral y un montón de cuestiones, bueno, Argentina vuela. Bien. Y respecto a la generación, a los jóvenes, es muy importante porque toda una generación de jóvenes que no conoce lo que es el crecimiento económico podría experimentar esa experiencia de crecimiento por primera vez en su vida bajo un gobierno liberal. Y eso generaría un vínculo emocional de largo plazo. Hablando de largo plazo, página 126. No quiero ser negativo, le deseamos lo mejor a Javier Milei, pero acabo de decir algo que es muy interesante, que dice como una advertencia: si no mejoran las condiciones económicas de los pandemials y no se sienten escuchados, esto estaba acorde a lo que venimos hablando, a fines de esta década, cuando estos jóvenes ingresen en sus 30 años, el giro hacia el centro del espectro político no se produciría. En cambio, veremos un corrimiento permanente del arco político hacia el estatismo y la izquierda. Si a Milei le va mal, el próximo presidente es Kicillof. ¿Sabés que ayer veía una nota de Navarro diciendo eso? Nuestro faro es Kicillof. Y como, pero para, todavía no asumió. Nuestro faro. Qué faro, wow. Digo, Miriam Bregman tendría que leer esta parte con mucho entusiasmo. No, esto es lo que está pasando un poco en el mundo desarrollado. En Estados Unidos tenés muchos jóvenes que se acercan a las ideas progresistas, que es más la centroizquierda norteamericana. Y eso habla de un fracaso de los gobiernos liberales en poder resolver los problemas de estos jóvenes. La tecnocracia intenta solucionar los problemas con complejos programas gubernamentales que no solucionan las cuestiones de fondo. Por ejemplo, ¿qué reclaman estos jóvenes? Vivienda. Sí, alquilar, entonces, poder comprar una casa propia, sí. O poder alquilar a un buen precio. Si vos pones muchas restricciones a la edificación, en especial en grandes ciudades, lo único que haces es que hay una falta de oferta de propiedades que aumenta los precios. Vos no tenés que estar subsidiando al comprador y cuestiones raras. No, liberá la oferta. Costo universitario en muchos países desarrollados. Hay un montón de límites a la oferta de bienes y servicios que requieren los jóvenes y las personas para progresar en la vida, que están volviendo
a estas generaciones mucho más pobres y disconformes. Entonces, en Argentina hay que empezar por eso. Hay un montón de cuestiones re básicas, como por ejemplo derogar la ley de alquileres. Eso te va a permitir que los alquileres sean mucho más baratos, que haya más propiedades en el mercado, que se construya más. Pasar a tener una moneda sólida, como puede ser el dólar, que haya crédito hipotecario, eliminar impuestos a los salarios, que al consumo, hoy pagamos 21 de IVA, 11 puntos más o menos de ingresos brutos por acumulación en la cadena, varios puntos también de impuesto al cheque porque se acumula en la cadena, hay impuestos internos, el componente de impuestos salariales, digamos, cada vez que vos vas a comprar un producto básico estás pagando entre 35 y 50 puntos de impuestos. Sí. Es una locura y encima impuestos que no se ven. Ojo, porque la clase política está prohibido discriminar el IVA, porque la política no quiere que se sepa cuánto se lleva. Bien. Entonces vos pagás de ABL, un impuesto que se ve mucho menos de lo que pagás de expensas, pero después estás pagando fortunas de otros impuestos que no ves, IVA, ingresos brutos, cheque y todo eso. Para terminar, Fede, página 178, ya en lo último, dice: para lograr reinventarse, el liberalismo necesita de una nueva generación de estadistas que prioricen factores humanos a la par que los coyunturales. Necesita dejar de estar a la defensiva y pasar al frente de la agenda pública, imponer agenda y promover debates con pragmatismo e ideas nuevas. El futuro necesita el espíritu disruptivo y valiente y empático de los pandemias y la grandeza de los viejos liberales. De vuelta, 2020, ¿viste a Javier Milei? Sí, totalmente. Me interesa esto para cerrar, teniendo en cuenta que nuestra comunidad es una comunidad que ama el marketing y la comunicación, que nos expliques un poco más esto de dejar la defensiva y pasar a estar al frente de la agenda pública. Es muy de Darwin, ¿no? O como eso te comen. No, es lo que política es o marcas agenda o seguís una agenda. Y es lo que logró Milei. Están marcando agenda. Todo el tiempo. O sea, en Argentina, desde que comenzó conocemos un Milei que nos habla de dolarización, órganos, armas, el Papa, y todo es debatible y todos siguieron detrás de eso. Es que exactamente, y está bueno que todo sea debatible. Argentina fue potencia cuando abrazó las ideas liberales, cuando tuvimos presidente como fue Roca, que es el máximo estadista de nuestra historia, que entendió cuál era el modelo a seguir, impuso agenda y logró mantener ese camino durante varias décadas a través de sucesivas presidencias. Entonces, el liberalismo tiene que lograr eso, ser enfático en sus ideas, defender su programa y esta cuestión de la empatía, ¿no? Que parece que acá está la clave de lo que logró Milei. Milei es un presidente que asume con una militancia de las ideas liberales que, si querés, al kirchnerismo construir una militancia así le tomó años, miles y miles de puestos en el Estado y miles de millones de dólares. Entonces, acá hay un montón de gente que lo está haciendo por convencimiento. Y ya venían del peronismo, como que estamos hablando de un movimiento que venía de Exacto, décadas. Esto es algo totalmente nuevo, pero también a mí me pone muy contento porque habla de esta capacidad de Argentina de reinventarse, ¿no? Estamos tocando fondo. Y Argentina, digo, antes de pasar a hacer una enorme villa miseria, dijo, che, basta, hasta acá llegamos. Y es muy motivador que nazca desde los jóvenes, porque que nazca desde los jóvenes es la gran diferencia entre que esto sea algo circunstancial o que sea un cambio de ciclo. Y para mí esto es un cambio de ciclo. Es un cambio de ciclo. Veníamos en 80 años de decadencia, mucha gente tiende a pensar que la historia es lineal y es cíclica, y estos 80 años de decadencia están tocando fondo. Yo creo que tenemos muchos mejores años por delante. Va a haber una resistencia grande, porque obviamente estas corporaciones que se beneficiaban del modelo de los últimos 80 años van a dar batalla, pero yo creo que los que queremos un cambio somos muchos más. Bien. Fede, comentanos un poco para quienes te están viendo cómo te pueden seguir en las redes, dónde te pueden encontrar, subís columnas todo el tiempo a tus historias, dónde te podemos leer. Sí, es _Fede Domin en Instagram y en Twitter, X ahora, es también Fede Domin. Fede Domin. Y tenés un segundo libro. Un segundo libro que es Argentina Hiperacelerada. Ahí hago foco en la teoría de los ciclos económicos e institucionales. Ahí yo planteo básicamente que esto que hablábamos recién, de que hay ciclos económicos e institucionales que en Argentina se agotaron, están haciendo implosión y por primera vez en nuestra historia un ciclo económico, un ciclo institucional van a empezar al mismo tiempo, con un contexto global que es muy favorable para Argentina, y estoy trabajando en un nuevo libro para el año próximo.
¿No podemos saber la temática? ¿O? Sigue por la cuestión de los ciclos económicos institucionales, haciendo más énfasis y más detalle. Bien, perfecto. Yo por mi parte te vuelvo a recomendar La rebelión de los pandemias, es el que yo leí, me fascinó. Lo leí este año y es como, ¿cómo lo leí esto antes? Es como dije, esto seguramente Milei lo aplicó en su campaña. Por eso quería charlar con vos, conocerte, felicitarte nuevamente. Y bueno, Gracias, me Juli. comprometo a leer el segundo libro que todavía está en deuda. Gracias. Gracias por venir y recordá si llegaste hasta acá de suscribirte, de sumarte a la comunidad que seguimos creciendo aquí en Praset y nos vemos en el próximo video.